Ándale. Hola, un placer saludarlo, Orián Brito, nuevamente con ustedes. Siempre, como les digo, comparto temas no solo de noticias con mi compañero Alejandro Marcano, con el que siempre tengo un espacio acá, sino también temas de inmigración porque son importantes, porque inmigración cambia constantemente. Agradeciéndole, por supuesto, a la gente que siempre se conecta, que se suscribe y que comparte la información y que deja sus preguntas, porque nos obligan a nosotros a seguir en esa senda de buscar las respuestas en la medida de lo posible en lo que cambia en temas de inmigración aquí en Estados Unidos. Está conmigo el abogado John de la Vega, abogado amigo, un amigo ya de la casa. Gracias, John, por acompañarme. Gracias. Y te pedí que estuvieras conmigo porque, bueno, he leído en los últimos días que hay cambios respecto a la solicitud del parol humanitario. Tengo entendido, tú me vas a corregir si estoy equivocado o no, que había una casilla en la que el peticionario debe argumentar por qué esa persona que tú vas a beneficiar crees tú que merece el parol humanitario. Esta casilla mucha gente, tengo entendido que la dejaba en blanco, pero que ahora debe llenarla. ¿Es así o no es así? Sí, ciertamente, en las últimas semanas muchas personas se sorprendieron Ujú. cuando vieron que el Servicio de Inmigración estaba pidiendo de que tenían que llenar y justificar en esa cajita si el parol era por razones humanitarias urgentes o razones de beneficio público significativo. Ujú. Hay que recordar que para que el Servicio de Inmigración pueda emitir un parol, tiene que ser una de esas dos situaciones para poder justificarlo. Y yo creo que también esto viene por parte de que en menos de un mes empezaremos ya la demanda federal o el juicio final del parol humanitario. Entonces, ¿qué es lo que Ahora, ocurre? Dime. ajá. Sí, sí, continúa, John, continúa. Sí, bueno, entonces las personas se sorprendieron porque no sabían que tenían que justificar el por qué el beneficiario tiene que venir a los Estados Unidos y es algo que las personas no estaban preparadas y que a partir de ahora tienen que articular el por qué. Mucha gente se atreve a llenar estas solicitudes por ellos mismos, porque, bueno, muchas veces quieren evitarse el tema del abogado, pero esa respuesta creo yo que va a ser trascendental en el momento que un oficial revise esa petición de aprobarla o no. Sí, claro, y el funcionario creo que se va a enfocar bastante y el peso va a ser fuerte en lo que tiene que ver con ese cuadrito o esa explicación que se haga, porque hay un estándar que hay que cumplir para que el parol humanitario pueda ser aprobado. O sea, es decir, que yo no puedo decir en ese texto, vamos a poner un ejemplo. Yo solicito traer a mi prima porque mi prima creo que merece estar aquí, porque mi prima queremos que se reúna con nosotros. Digamos, esa no sería como una respuesta humanitaria. Bueno, cuando hablamos de una reunificación familiar basado en la nacionalidad que tenga la persona, Mm, eso puede ser utilizado como razones de beneficio público significativo cuando vienes mm. para poder estar con una reunificación con un familiar que sea ciudadano o residente permanente. Puede ser uno de los argumentos que puedes utilizar. También, si la persona tiene algún tipo de problema médico, se puede utilizar como razones humanitarias si en el país de origen no puede recibir el tratamiento que pudiera recibir en los Estados Unidos o si por persecución o por abusos por parte del gobierno de dicho país, la persona le han restringido su derecho a la salud. Entonces es algo que se puede justificar. El problema es que muchas personas que van a estar respondiendo esto o va a ser sin abogado o va a ser si buscan a cualquier Claro. persona que los quiera ayudar, nunca han estado al frente de un juez de inmigración argumentando este tipo de cosas o al frente de un funcionario de ICE, donde muchos abogados tienen experiencia y han tenido que entonces articular este tipo de argumentos en el pasado. Fíjate, John, que cuando he conocido gente que tramita el asilo y cuando tocamos el tema del asilo, siempre cuando se hace ese statement de declaración, el abogado es clave cuando te asesora, porque el abogado te dice, ajá, tú tienes que echar una historia, pero esa historia tiene cierta estructura que la hace, digamos, acorde a lo que se necesita para que tu caso sea aprobado. Creo que ocurre lo mismo con el caso de la explicación que uno de ahora con el tema del parol. 100%, hay una estructura que hay que utilizar, hay un precedente legal, hay argumentos. Lo positivo es que, tanto las razones humanitarias urgentes como razones de beneficio público significativo, digamos que no tienen una definición estatutaria basado en lo que nos dice el Servicio de Inmigración, así que es bastante, no digamos subjetivo, pero se presta para bastantes argumentos. Sí, porque Hay muchas todavía maneras me de genera presentar la esto. duda, John, ¿qué significa una razón? O sea, se entiendo que es la razón humanitaria, pero el tema, la diferencia entre una razón humanitaria y el otro es
carácter público, se me escapa la especificación exacta, todavía no me queda claro, ¿no? En cuál pudiera yo calificar para aplicar a este parol hacia un familiar o un conocido. Y la razón por la cual tu familiar debería venir a los Estados Unidos como beneficiario puede ser ambas también, para que tengas eso en consideración. Pero hemos tenido muchos casos de personas que hemos tenido que solicitar el parol por razones médicas, también por razones de reunificación familiar. También hemos utilizado el historial de empleo y profesional del beneficiario para también argumentar de que si llega a los Estados Unidos, los estadounidenses se pueden beneficiar de tener una persona a ese nivel de profesional, que también es algo que se puede utilizar, y también personas que pueden tener enfermedades o diagnósticos bastante únicos, donde si vienen a los Estados Unidos pueden ser para cuestiones trials, para, ¿cómo sería? Experimental en lo que tiene que ver Y el tema de con. salud. Sí, por temas de salud únicos puede ser que se utilice para tratamientos experimentales, donde el beneficio a la comunidad en los Estados Unidos puede ser grande. Es muy amplio, pero bueno, yo sigo que la recomendación, creo firmemente, que es que cuando usted llene esta sección, tenga la asesoría importante, porque es fundamental y puede hacer la diferencia en miles de peticiones que son las que recibe constantemente el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ¿no? Sí, claro, y tenemos ahorita más de 1.5 millones de aplicaciones, Mío. veremos, en espera de una adjudicación por parte del Servicio de Inmigración, pero todas aquellas personas que deseen aplicar a partir de la semana pasada tienen que escribir y tienen que articular de la manera correcta. Ahora, la pregunta que me han hecho cientos de veces por las redes sociales ha Ujú. sido que si aquellas personas que ya aplicaron en el pasado tienen que entonces meterse de nuevo, llenar ese formulario, llenar el cuadrito. Si el gobierno no te pide información adicional, no veo el por qué tengas que llenar información adicional, es lo único. No se pongan a andar tocando, porque las personas se empiezan a poner, porque Es en que las hay mucha redes. preocupación, sobre todo yo recibo mucha inquietud de gente que tiene desde octubre del año pasado que solicitó que no tiene respuesta y que cuando ve estos cambios y cuando ve, por ejemplo, que revelan cifras de aprobados y sale un departamento de inmigración y te dice vamos a responderles a todos quienes han aplicado, entra esa desesperación y a veces me preguntan, ¿será que aplico otra vez? Yo siempre digo no, porque lo que he escuchado de ustedes, los profesionales, me dicen que lo recomendable a una persona es que no vuelva a aplicar independientemente de que no haya obtenido la respuesta, ¿correcto? Así es, no deberías de enviar un duplicado porque el gobierno puede rechazar tu petición de parol humanitario y puede afectarlo y puede retrasar más el proceso todavía. Así que tener paciencia. Yo he sido de los que piensa de que el gobierno no estaba preparado para la cantidad de paroles humanitarios que Desorden. están solicitando en estos momentos. Y el problema es que la primera fase de esto sería la esperanza que tienen las personas de poder ser Ujú. escogidos para este programa. Pero si se convierte en una lotería, al final del día, yo creo que vas a tener entonces un aumento de personas intentando ingresar a los Estados Unidos de manera irregular. Creo que fueron 54 cubanos el otro día que los pararon vía marítima. Así que yo creo que la paciencia puede llegar hasta cierto punto y en los próximos meses puede que veamos un aumento de personas que ya simplemente se cansen de esperar 10 meses en una decisión y decidan venir de manera irregular. Ay, Dios mío. Que complicaría muchísimo más la situación en la frontera sur donde continúan llegando personas. Yo siempre escucho gente, ya crucé, y yo digo, ¿No? bueno, Y ponen boyas, quitan boyas, ponen barricadas. Te digo, eso es un desastre lo que se está viendo hoy en día en la porque frontera, especialmente no aquí. hay una unificación de criterios y hay una lucha política en medio de todo esto que complica mucho más la situación. Y se va a poner peor por cuestiones, por elecciones presidenciales del próximo año, porque ya habrán gobernadores que simplemente se alineen más con ciertos candidatos y entonces Mm. empiecen a tomar medidas para ver como que ¿Tú crees que el tema de la incluso. boya, ya que lo toca, es un tema, digamos, violatorio, como le dice el Departamento de Justicia, que viola derechos fundamentales, que va en contra, digamos, de ese derecho que tiene la persona de llegar a un punto y pedir un asilo? Yo creo que es muy peligroso. Estamos hablando de personas que pueden sufrir bastantes heridas, lesiones, de simplemente tener que lidiar con el tema de las boyas en el río. Me parece Increíble. que es algo muy, muy peligroso y que no debería estar allí. Se entiende de que algunas veces el gobernador de Texas quiere tomar medidas para ver si puede pararlo, porque yo no estoy en El Paso, yo no estoy yo no vivo en una ciudad Ujú, fronteriza, que me imagino que ahorita estará en un nivel insostenible, ujú. pero el nivel de poner esas boyas allí, de verdad que no creo que vayan a durar mucho tiempo.
Sí, vamos a ver qué pasa porque ya el Departamento de Justicia ha dicho que va a demandar a Texas por esto y va a buscar mecanismos para que estas huellas sean desinstaladas próximamente. Hay que ver qué pasa. John, una persona que ya solicitó el paro humanitario, yo creo que esto vamos a reiterarlo, no tiene, o sea, debe quedarse tranquilo por el momento quienes lo hicieron antes de que se diera este anuncio, de no llenar ese recuadro, ¿correcto? Hasta que no te lo Tienen, pidan. Si no te lo piden, tienen que tú... quedarse tranquilos, tienen que quedarse tranquilos hasta que el gobierno te pida algún tipo de información adicional. Así de simple, hay que esperar. Si el gobierno te manda el día de mañana un mensaje que dice, mira, tienes que enviar esta información o tienes que enviar eh, evidencias adicionales, tú simplemente cumple con las instrucciones, pero ten cuidado con lo que escuches en la calle, como dije, en las redes sociales, porque ya las personas están desesperadas y están tomando decisiones irracionales. Que son decisiones que pueden ir en contra de cualquier caso y de cualquier persona. Así. La otra pregunta que te hago, estamos a media cuadra ya para ir cerrando esta conversación contigo y agradeciéndote el tiempo que siempre tienes a disposición de nosotros, de todos los periodistas, porque no solo yo, sino que siempre quien te contacta te puede encontrar. John, estamos muy cerca de que se genere este proceso judicial federal por el paro humanitario, ¿no? Llegamos al mes de agosto en cuestión de segundos. ¿Qué crees que pueda pasar? Yo veo que las aguas, esa es mi percepción desde el punto de vista periodístico, se han calmado. He visto que todo está tranquilo por el momento, pero bueno, se acerca la fecha. Hay una intención muy firme por parte de 20 estados de solicitar que este programa sea desincorporado, por decirlo de alguna forma. ¿Crees que ese día pudiéramos tener noticias sobre ese tema? Yo creo que el primer problema que tenemos es el tema del historial y la tendencia que ha tenido este juez El juez. encargado del caso, que en el pasado ha bloqueado muchas políticas migratorias, aunque la Corte Suprema le ha hecho un reverse, que ha sido, lo ha revertido Ujú, algunas decisiones que ha tomado dicho juez. Entonces, no sé ahorita qué decirte, hasta que yo no vea los argumentos de ambas partes, no te puedo dar como un análisis más completo de para dónde puede ujú, guiarse esto, pero con la última decisión de la Corte Suprema, donde dijo que el gobierno federal tenía bastante discreción de poder enforzar las leyes migratorias y las prioridades migratorias en los Estados Unidos, creo que este precedente puede tener un peso para que el juez Tipton se dé cuenta de que, mira, al final del día este programa de parol es una política autorizada, que el gobierno federal la puede utilizar sin ningún tipo de restricciones. mm. Ok, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra porque ya es a mediados de agosto. Es decir, ya estamos prácticamente en esa recta final y por supuesto la incertidumbre porque lo que se decida allí, más allá de que se presenten los argumentos y lo que puedan anunciar, pues dependerá muchas solicitudes que están pendientes. Decías 1.5 millones, se dice fácil, pero 1.5 millones es muchísimo. Sí, y tenemos ahora las prioridades ahorita del gobierno federal son enviar a funcionarios del Servicio de Inmigración a la frontera para poder trabajar con las entrevistas de miedo Ujú, creíble, con todos los trámites que tienen que ver con las entradas irregulares a los Estados Unidos. Y entonces aquellas personas que se encuentran en espera de que se adjudique su solicitud de ujú, asilo, de parol humanitario, de petición familiar, se han visto bastante afectadas. El otro día tuve una entrevista de un matrimonio ujú. y la funcionario literalmente tenía 20 cajas de casos, porque dice que tuvieron que sacar a algunos funcionarios de esas oficinas para poder enviarlos a proyectos en la frontera, Un y colapso. le asignaron 20 casos. Te digo que ella tenía por lo menos allí unos 400 casos. Madre O sea, hay mía. personas que dicen, bueno, ¿por qué a uno le aprobaron rápido, a mí me aprobaron lento? Bueno, porque por lo menos esta funcionaria, como ejemplo, le asignaron 400 casos adicionales. No es lo mismo que el funcionario que simplemente sigue todo el equipo trabajando en la misma oficina. Así que es muy a discreción, dependiendo del funcionario, y es por eso que tenemos algunas de esas decisiones más tardías unas que otras. Hay que tener paciencia. Una pregunta antes de pedir tu contacto, por supuesto, si alguien quiere tener tu información para que pueda llenar esta planilla en caso de que tenga dudas, que es muy importante con estos cambios que están recién anunciados. Yo conozco mucha gente que le han aprobado, le ha aprobado, le ha aprobado. ¿Conoces gente que le hayan rechazado el paro? Por cuestiones de inadmisibilidad ha ocurrido, como te digo, yo personalmente no conozco, pero sí he visto de casos de colegas y personas que me han llegado, que me han contactado y me dicen que han rechazado que no han enviado la información correcta, que el patrocinador no han conseguido que el patrocinador puede tener la cantidad después de hacer lo que tiene que ver con el filtro, no puede en estos momentos calificar como patrocinador. Y conocí un caso el día de ayer, el Ajá. cual una persona llegó con el parol humanitario al puerto de entrada, a la aduana, y fue detenido
no he sabido más, como te digo, fue una ¿Y qué información que pasó? me... ¿Qué momento se da? Porque no Ah, se sabe. eso es lo que yo también quiero saber. El problema es cuando están siendo procesados por la aduana hasta que no sean enviados a un centro de detención migratorio, sean No se sabe deportados, no nada. sabemos de verdad qué es la situación y ahorita, pero me pareció muy interesante de que esto puede ocurrir, Claro. porque hay, ¿Y cuál sería la recomendación? Ahora que tú tocas ese tema, me preocupa mucho si yo llego, me aprobaron mi parol y llego muy contento y llego al puerto y me detienen. ¿Qué puedo hacer? Nada. ¿qué es lo que ocurre? Si una persona llega al puerto de entrada y el oficial le niega la entrada, lo consigue inadmisible por cualquier tipo de situación que haya ocurrido, algún tipo de diferencia en la información entre el formulario y tu información biográfica, algún tipo de información que haya conseguido el gobierno de los Estados Unidos antes de tu entrada que te pueda ser inadmisible. En ese momento el gobierno puede deportarte de los Estados Unidos o negarte la entrada. Va a depender a discreción del funcionario de inmigración. Ahora, por leyes migratorias de los Estados Unidos, si tú llegas a decirle al funcionario de que tienes un miedo creíble de regresar y que quieres aplicar una protección de asilo en los Estados Unidos, ahí entonces puede el funcionario debería de procesarte, enviarte a un centro de detención, comenzar el proceso de entrevista de miedo creíble y entonces allí empieza un caso de asilo dentro de los Mm, Estados Unidos. ok. Pero tienes que tener un miedo y tienes que demostrarlo en una entrevista de miedo creíble. Ay, Dios mío. Bueno, prepararse y tener toda la información antes, durante y después del viaje. Yo creo que por eso insisto que el abogado es fundamental. John, ¿dónde te pueden contactar una persona si desea patrocinar a alguien, si tiene dudas con su solicitud, o si tiene el parol aprobado y quiere viajar y de repente quiere tener una asesoría de cómo enfrentar el viaje, tomando en cuenta esta realidad que puede pasar? Claro que sí. Nuestro número es 305-456-3474. Nuestra página es www.delavegalaw.com y también tenemos redes sociales John de la Vega Law, L-A-W al final, y La Hora del Inmigrante. Y también quiero recordar a las personas de que en los últimos años probablemente esta administración ha sido mucho más razonable con el tema de trámites migratorios. Se lo puedo decir ahorita comparado con otras administraciones. Es decir, que Así que, está avanzando bien. o sea, sí, o sea, he visto que han sido mucho más razonables tanto en el tema de las respuestas Ujú. como en el tema de las decisiones que pueden tomar. Así que siempre les recomiendo a las personas de que busquen un abogado de inmigración que pueda analizar tu caso y ver para qué calificas, qué tipo de procedimientos, de vías puedes tener para poder quedarte en los Estados Unidos de manera legal. Hay personas que llevan en proceso de asilo por 7, 8 años y no han buscado algún otro tipo de alivio migratorio, de opciones. Yo creo que es bueno ver si hay algo más que puedas hacer. Interesante, porque conozco muchísima gente que tiene años en Estados Unidos con un proceso de asilo pendiente y siguen esperando. Simplemente han pasado un TPS, pero bueno, un estatus de protección temporal prácticamente a mi modo de ver. Todavía no sé, no sé. Es un método de protección adicional que siempre es bueno, siempre va a ser positivo, pero no te cuesta absolutamente nada buscar asesoría o hacer una inversión, una asesoría para ver si hay algo más que puedas hacer, algún otro camino adicional para ver si puedes llegar a un camino a la residencia. Es muy importante porque en esa inversión está su vida y su futuro aquí en Estados Unidos. Gracias, Así es es. un placer. Dejen cualquier sus comentarios, sus preguntas. Gracias por, repito una vez más, a la gente se suscribe y próximamente John va a seguir también acompañándome en este espacio. Agradecido, John. Gracias a ti, Orián. Un placer.